Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio, como cada mes, a la sesión que tenemos preparada, como cada mes, a nombre de la comisión, a nombre de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Oaxaca. Le damos pues la cordial bienvenida y por estar con nosotros nuevamente este mes. Para mí, como presidente del capítulo Oaxaca, es un gran privilegio el poder presentar a nuestro ponente de esta sesión. La verdad que su currículum es bastante extenso, así que daré un resumen de lo más importante. El doctor Edgar Girón Soriano es psicólogo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con especialidad maestría en Administración de Organizaciones de Salud por la Universidad La Salle. De igual forma, tiene una maestría en bioética por el Observatorio Mexicano de Bioética y el Centro de Crecimiento Humanista de Zacatecas. Tiene múltiples diplomados, dentro de ellos uno de programación neurolingüística por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, uno en terapia cognitiva conductual por la Universidad Nacional Autónoma de México y ética en investigación por la Universidad Autónoma de Querétaro. De igual forma, en bioética para el profesional de la salud por el Observatorio Mexicano de Bioética y la Universidad de las Américas, Puebla. Es formación de formadores en bioética por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y de igual forma por el Instituto de Investigaciones en Bioética de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro activo y docente de la Red Mexicana de Educación Bioética de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y de igual forma es miembro del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital de la Mujer. Actualmente, el doctor Edgar es director ejecutivo y secretario técnico ante el Consejo de la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala. Doctor, pues para nosotros es un gran gusto que usted nos esté hoy dando, y sobre todo con este tema tan importante que es qué es la bioética y para qué es la bioética. Sean todos bienvenidos. Les comento que al concluir la plática daremos un link para que ustedes puedan hacer su registro y reciban su constancia de forma respectiva. Pues agradezco bastante, doctor Víctor, y a la Academia de Bioética, capítulo Oaxaca, por esta invitación. Y bueno, voy a presentar lo que el día de hoy traigo para ustedes. Como bien ya me presentaron, pues bueno, yo represento a la Comisión de Bioética en el estado de Tlaxcala, y lo que traigo o realicé para ustedes, pues es esta línea de ideas, la cual quiero que esto se convierta en una forma en la que podamos interaccionar y salir de algunas dudas que de repente cuando hablamos de bioética en temas de salud, lo primero que nosotros aludimos es el tema de los principios o el principialismo, la autonomía, la beneficencia, no maleficencia y justicia. Y pareciera que en este manejo de ideas, pareciera que los principios es bioética, pero hoy haremos una acotación muy importante y que justo lo que ya presentaron en esta síntesis curricular que tengo, pues mi nombre es Edgar Girón Soriano. Para mí es importante la declaratoria de que no tengo ningún conflicto de interés, y si lo tuviera solamente es el que ustedes conozcan un poco de lo que hacemos en la divulgación del conocimiento bioético aquí en Tlaxcala y de lo que yo me dedico ya desde hace aproximadamente 10 años. Y declaro que ninguna imagen e información presentada en estas diapositivas no fue creada por inteligencia artificial. Y en este sentido, si alguien quisiera el material que hoy expongo, sin problema se lo puedo hacer llegar al comité organizador y ellos se los puedan distribuir. Solamente si pido que si alguien ocupa estas diapositivas, bueno, me citen como creador intelectual de esta información. Bueno, en este sentido, tengo un propósito y un objetivo. El propósito de estar con ustedes es reflexionar sobre con el profesional de la salud a la luz de la bioética, la responsabilidad profesional en el proceso de atención a la salud. Y el objetivo, esperemos lo cumplamos, es que analicemos la conducta del profesional de la salud en la toma de decisiones en el proceso de atención. Y quiero hacer aquí de entrada una acotación importante. Cuando hablamos de bioética, de repente pareciera que se queda en el mundo de las ideas, que se queda solamente es como una disciplina
que piensa o que crea ideas, pero que no se aterrizan. Pero justo lo que voy a hablar y a través del propósito es que reflexionemos. Y la reflexión tiene que ver con el replanteamiento intelectual que tenemos quienes estamos en esta plataforma y nos cuestionemos a lo que les voy a presentar a la luz de la bioética, porque eso nos va a permitir que justo la bioética, cuando reflexionemos y nos autocuestionemos, realmente saber qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos utilizando el conocimiento de formación en la que nos encontramos en los aspectos de salud. Y justo con ello, cuando hablo del objetivo, es que vamos a analizar la conducta, y aquí es donde quiero que nos adentremos, analizamos nuestras propias conductas que nosotros adoptamos frente a este concepto que es salud. Entonces, en este sentido, para mí es súper importante, primero, tengamos claro que vamos a entender por salud, porque de repente en la Organización Mundial de la Salud tenemos que es el completo estado, tanto físico, emocional y social de una persona, ¿no? Pero este concepto es bastante amplio y a mí la verdad lo que me llega como a adaptar en cuanto a definición y que me parece un tanto más cercana a lo real es lo que cita Medina Mora respecto que la salud, primero, no es la ausencia de enfermedad. Y es un equívoco de la salud perfecta y total, sino la salud no es un estado ni de perfección. ¿Y qué deberíamos entender por salud? Pues es el bienestar que experimenta una persona como resultado de un buen funcionamiento en aspectos cognitivos, afectivos y conductuales y el despliegue de óptimos de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. Y entonces justo esta palabrita que seguramente allá en Oaxaca o al menos en nuestro país se escucha por todos lados, que es una de las políticas actuales que nosotros tenemos en el gobierno actual, que es la palabra de bienestar. Y justo lo que busca el término o el concepto bienestar dentro del concepto salud es que se tengan que garantizar todas las potencialidades individuales, tanto cognitivas, afectivas y conductuales de una persona, con la finalidad de que tengamos la condición para convivir, para ser productivos a través del trabajo y tener espacios de recreación. Estos diferentes conceptos nos van a permitir entender que entonces la salud es un equilibrio cambiante en relación con la enfermedad y que la condición humana es inseparable de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Y en este sentido, cuando hablamos de bienestar dentro del concepto salud, si alguien de ustedes en este momento tuviera frío por el clima en el que nos encontramos, al menos aquí en Tlaxcala, que sí hay una condición climática un tanto friolenta, justo porque tenemos una montaña que se llama Malinche, bueno, si yo experimentara en este momento frío y que no pudiera yo, que no eso me llevara a no estar en un estado de equilibrio, seguramente va a afectar en mis aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Yo debería tener la capacidad, en cuanto a mi individualidad, a poder abrigarme, a poder tomar algo caliente, con la finalidad de que yo mismo pudiera generar bienestar en mí, con la finalidad de estar en óptimas condiciones para potencializar mi convivencia, mi trabajo y mi recreación. Pero justo qué es lo que sucede cuando hablamos del sistema de salud o del salud a nivel macro. Necesitamos de otras condiciones que justo las tienen los diferentes profesionales de la salud, como puede ser el área de psicología, el área de enfermería, el área médica, el área asistencial, etcétera, que justo lo que va a llevar es buscar el bienestar de las personas dentro de esta concepción de salud. Y es aquí que en este sentido pongo esta imagen porque lo que quisiera es que ustedes, a través de donde me están viendo, si alguien me pudiera decir ¿qué ven sobre esta imagen? Dos participaciones rapidísimas. ¿Qué ven sobre esta imagen? ¿Alguien me pudiera decir? ¿Qué ve en esta imagen? Hola, ¿están por ahí? O ya se durmieron, porque bueno, también y la bioética puede funcionar para llegar al sueño profundo o para estar en un estado de reflexión igual profundo. Nada más para confirmar, ¿sí me escuchan?
Sí, sí lo escuchamos, doctor. Ok. Sí, estamos. Bueno, lo que yo busco a través de esta imagen, que es una imagen de un pintor que es uno de mis favoritos, que es Salvador Dalí, y esta pintura se llama La ciudad de los cajones. Lo que yo quiero representar aquí es que regularmente en las ciencias de la salud nos explican o nos llevan a comprender dentro de las facultades de ciencias de la salud a entender la vida biológica de un cuerpo, los órganos y sistemas en los que se compone pero de repente nos olvidamos que las personas, más allá de la vida biológica, tienen una vida biográfica. Y esta vida biográfica dentro de lo que nos enseñan dentro de las facultades es algo que no se aterriza, es algo que no se explica de tal forma que nos permita ser empáticos, que nos permita ser un tanto comprensivos. Y esto es justo lo que quiere transmitir el humanismo como rama de la filosofía, de no podemos hacer ni ciencias de la salud si no existe humanismo dentro de ellas. Pero es fundamental que el humanismo que se transmita a través del conocimiento realmente nos lleva a cuestionar la forma en la que se nos están enseñando. Si nosotros nos percatamos, nuestra formación es plenamente asistencial, pero perdemos de vista las biografías y los contextos en donde se aplica ese conocimiento. ¿Por qué razón traigo esto en este momento? Porque una de las premisas fundamentales de quienes nos dedicamos a las ciencias de la salud, pues bueno, es que nosotros atendemos a los cuidados de las necesidades físicas, espirituales, psicológicas y sociales de los enfermos. Deben ser el núcleo central de la profesión ante el dolor, enfermedad, agonía y muerte, utilizando nuestros sentidos para detectar las necesidades de las personas a través de la vista, el tacto y oído. Y aquí quiero hacer una acotación, yo tomé la cita tal cual. Sin embargo, en la palabra de enfermos, actualmente desde esta concepción bioética, ya no se concibe como tal, sino son personas que requieren cuidados, porque si, de acuerdo a la definición que di al inicio, pareciera si alguien el día de hoy tuviera un dolor de estómago por X situación, se entraría ya en esta concepción de que tuviera algún proceso de enfermedad. Esto, sin embargo, desde esta concepción tendríamos que entender que la salud o la enfermedad es ese estado constante de cambio que tiene entre el organismo y sus contextos. Y es en este sentido donde esta definición que yo traigo para ustedes nos tendría que llevar a reflexionar el primer concepto, que es por qué razón o cómo es que a nosotros nos enseñaron la ciencia o la disciplina en la que nosotros estamos montados, ya seas enfermero, seas psicólogo, seas médica o médico, seas trabajador social. ¿Qué es lo que te lleva y cómo tú centras esa profesión frente al dolor, frente a la enfermedad, frente a la agonía y frente a la muerte? Porque si no agudizamos nuestros sentidos, se corre el riesgo de repente que se cree que aprendiendo bioética te vas a convertir más sensible. O yendo a cursos de humanismo te van a convertir o te van a transformar en algo. Ojo con ello, porque eso no se transmite solamente a través del conocimiento, se transmite desde un trabajo personal que te permita a ti cambiar la percepción en cómo tú sientes el dolor y de cómo el otro, desde las otredades de Manuel Levinas, cómo él se percibe a sí mismo y tú cómo vas a crear esa condición para que sea digna la forma en la que tú tratas. Si ya hablamos en la concepción de la dignidad del estado empático, quiero explicar esto a través de esta parábola de la India de los ciegos y el elefante, que es una de las mejores formas de ilustrar la incapacidad que tenemos para conocer la totalidad de la realidad. Cada uno percibe solo una parte del elefante y si le preguntamos cómo es dirán solo lo que su perspectiva les permite apreciar. Todos estarán en lo cierto porque el animal tiene esas características, pero el error reside en aferrarse aislada y ciegamente a su propio punto de vista. Esto tiene que ver con la forma en la que nosotros tratamos la salud hacia las personas
Y justo este es una condición esquemática de lo que pasa en el sistema de salud o de lo que pasa en la forma en la que apreciamos la salud de las personas. Dependiendo del enfoque, será la respuesta que muchas veces nosotros damos. Y bajo esta idea, cuando intentamos responder cómo es un elefante, pues dependerá de qué parte del cuerpo estemos tomando. Si alguien está tomando la cola del elefante, él dirá que es como una cuerda. Si estamos tocando las piernas, seguramente diremos que es como una muralla o como un tronco. Y si alguien tocara los colmillos del elefante, seguramente dirá que es como una espada. Esta configuración de ejemplo, o que yo lo utilizo de tal forma para explicar que cuando hablamos de salud y hablando de cada una de las disciplinas y cada una de las ciencias, muchas veces nosotros solamente hablamos en función de lo que conocemos. Y cuando queremos utilizar la palabra holística o de tratar de manera integral, de repente no sabemos cómo configurar y se nos hace muy difícil poder comprender lo que nos quiere decir un trabajador social, un psicólogo, una enfermera y lo que dice un médico, dado que dentro de la estructura paternalista, en esa estructura jerárquica que tenemos dentro de nuestro sistema de salud, muchas veces solamente se le hace caso pues al que sabe. ¿Y quién es el que sabe? Muchas veces se le atiende o se le entiende que es el área médica. Entonces, ¿por qué razón traigo esto a la luz de la bioética y a la luz del por qué tenemos que hablar de qué es y para qué sirve la bioética? Porque justo lo que nos permite el sistema de salud, primero, el artículo 4 constitucional, nos dice que al menos en nuestro país, todas y todos los mexicanos o quienes vivan en territorio mexicano, se les debe garantizar el derecho a la salud. Y será cada uno de los estados quien garantice o proteja la salud en sus territorios. De ahí que nuestros sistemas de salud, pues lo que hacen en el concepto más amplio de sistema, pues hace referencia a la estructura existente de un determinado territorio para brindar asistencia sanitaria a la población. Estos sistemas se encargarán de brindar o prevenir enfermedades, atender clínicamente a las personas. Y en este sentido, pues bueno, tiene como objetivo principal mejorar la salud a través de las acciones de cada uno de sus actores. Y entonces, en los diferentes estados, de acuerdo al sistema al que se encuentren, pues bueno, va a haber una Secretaría de Salud, van a haber subsistemas, llámese IMSS, llámese IMSS Bienestar, llámese un privado, llámese ISSSTE. Bueno, cada uno de esos subsistemas tiene un objetivo que es justo mejorar la salud de las personas o de la población en función de el capital humano que exista dentro de ese gran sistema de salud. Y dentro de ese gran sistema de salud, a lo que le debemos apostar, pues sin duda tiene que ser pues a las personas. Pero justo estas personas, hace unos días observaba unas cifras de la OECD, donde muchas de las personas dentro del gobierno estructural en México tienen un síndrome de burnout elevado, que significa que, pues bueno, las personas que están trabajando a través de las condiciones o bajo la estructura gubernamental, sufren una grave situación de salud mental que tiene que ver con el síndrome de burnout, y entonces los objetivos para lo que está creado el sistema de salud, de repente, pues no se cumplen. Y entonces esto conlleva, aunque tú conozcas y sepas bioética, aunque tú conozcas y sepas de humanismo, aunque tú sepas y conozcas temas de vanguardia, no siempre significa que conlleve a buscar esta mejora, sino primero analizamos contextos y dentro de esos contextos vamos a encontrar a la bioética. Pero bueno, en función de esto, nada más para poner en contexto, pues bueno, nuestras funciones dentro del sistema de salud como capital humano es tener estos 4 recursos fundamentales que tienen que ver con gobernanza, adecuado financiamiento, generación de recursos humanos y prestación de servicios de salud. En este sentido, pues justo desde ahí quiero, a partir de colocar estas ideas, quiero que definamos qué es y para qué la bioética. Con lo que les acabo de decir, seguramente ustedes ya estarán pensando que la bioética lo que va a buscar es proteger la dignidad de las personas, que ya estamos hablando
de lo que nos dice la Carta de Derechos Humanos y Bioética de la UNESCO en el 2005. Seguramente van a encontrar que bajo esas ideas, bueno, el informe Belmont, donde aparecen los primeros principios a través de la investigación que se hacía con seres humanos, bueno, habría que respetar las libertades, la autonomía, que todo lo que se haga en beneficio de las personas y que se sea justo con lo que se dé. Pero nos vamos a percatar que cuando aparece el concepto de bioética, no es justo en el tema de salud. Y para eso voy a citar a dos autores. El primero es Richards, que en 1927 en la revista Cosmos ya señalaba que el respeto por el bios de todo el mundo, no solo de los seres humanos, también de las plantas y de los animales, del medio ambiente natural y social, en fin, del propio planeta. Y esta definición nos vamos a percatar que entonces cuando hablamos de bioética, no solamente vamos a hablar de la vida humana, sino que esta definición nos lleva a identificar que también el ser humano tiene una responsabilidad moral frente a las otras formas de vida. ¿Quiénes son las otras formas de vida? Las plantas, los animales y el medio ambiente no solamente natural, sino social. Y si nos percatamos entonces, ya nos salimos de esta concepción tan alineada y tan cerrada que es lo que nos maneja la bioética clínica, que no es solamente el tema de la relación médico-paciente, no es la relación médico-persona que requiere cuidados, sino que habría que analizar más allá, con la finalidad de garantizar ese equilibrio que nos pide el concepto de salud. Pero es hasta 1970 con Van Rosser-Potter, que seguramente ya lo han escuchado, en este librito que se llama Bioética, un puente hacia el futuro, y en una revista, en un artículo también que se llama Bioética, la ciencia de la supervivencia, en 1970, lo que dice Potter es que, bueno, ya una primera reflexión con Richards es que tendríamos que analizar cómo el ser humano se está comportando con el resto o las diferentes formas de vida. Pero Potter aterriza esta concepción a través de, bueno, la condición humana ha generado todos esos cambios en el medio ambiente, con las plantas y con las otras formas de vida, pero es justo por el conocimiento que está adquiriendo y la forma en la que está aplicando ese conocimiento. Y los primeros cuestionamientos que hace Potter en Bioética, un puente hacia el futuro, es que tendríamos que tener en este puente entre las ciencias y las humanidades una tertulia como la que estamos teniendo el día de hoy, con la finalidad de dialogar y poder determinar que el conocimiento que se está generando a través de la ciencia probablemente pueda generar un problema importante. Para poner un tema que es fundamental en temas de bioética, por ejemplo, hablemos de cambio climático, ¿no? O el tema de la reingeniería genética en biomedicina. Todo eso tiene que ver por la forma en la que, de acuerdo a Michel Foucault, uno de los grandes pensadores en el 98, dice que las relaciones humanas en general están basadas en el poder. Y justo lo que nos dice aquí Van Rosser-Potter en Un puente hacia el futuro, ¿quién es el que está generando ese conocimiento? ¿Quiénes son los que están destruyendo plantas, animales, el medio ambiente, lo natural y lo social? Habría que analizar, y es el primer cuestionamiento. Bueno, si hablamos de esas condiciones, en la imagen que ustedes están observando del lado derecho, la mano representada tocando con el índice de esa mano, con el índice, un feto, pues justo tiene que ver con este simbolismo de poder, que el poder lo tiene el humano a través del desarrollo de sus habilidades cognitivas que se da a través de la ciencia o la investigación. Y justo con ello ha permitido la modificación del genoma humano, la generación de nuevas formas de la inteligencia artificial, por ejemplo, la manipulación del genoma, la reingeniería en las ciencias biomédicas, la manipulación en cuanto también a los animales, al tema de reingeniería en temas de condiciones neurológicas o las neurociencias. También hablamos en el recondicionamiento que tenemos con plantas o vegetales transgénicos. Y así, justo lo que quiero representar aquí con esta cita de Michel Foucault es que
el poder que se puede generar a través del conocimiento, había que replantearnos para cómo y para qué se va a utilizar. No sé si ustedes han escuchado, pero hace como 2 semanas, o si no es que ya tiene un mes, apareció una investigación donde se quería traer animales ya extintos a la vida actual, ¿no? Y esto lo hacían alguien de países orientales, que justo el cuestionamiento es, bueno, si se empiezan a revivir animales que vivieron en un contextos totalmente diferentes, actualmente el mundo tendrá la capacidad para tener este tipo de animalitos. Es uno de los tantos cuestionamientos que seguramente pudiera generar controversia, pero que justo es una tarea de la bioética y que justo es una tarea también para observar desde dónde vamos a hablar también la salud. Si algo alteramos en el sistema natural, en el medio ambiente, seguramente esto va a traer en consecuencia una problemática en temas de salud. Si hablamos de la condición en la forma en la que nosotros interaccionamos con los animales, veamos qué fue lo que sucedió en el 2019-2020, donde una de las grandes teorías es que una persona en un mercado se fue a tragar un murciélago, alterando un ecosistema diferente, y bueno, aparece la pandemia, ¿no?, de COVID-19. Entonces, justo con ello, empiezan también las revoluciones de nuevos medicamentos, de nuevas formas de tratar a las personas, pero seguimos pensando bajo esta idea antropocéntrica en que el hombre es el más valioso. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad moral con esas otras formas de vida? Y esto aterrizándolo a un contexto muy específico, que es la relación médico-paciente, pues nada más veamos qué es lo que vemos bajo este concepto de poder, qué es lo que vemos en esta relación médico con persona que requiere cuidados. Si ustedes analizan, seguramente van a encontrar que estamos frente a una persona, una con diferentes capas de vulnerabilidad, que de acuerdo a Florencia Luna, las capas de vulnerabilidad son todas aquellas condiciones que aumentan la condición de fragilidad de una persona. Y si vemos aquí, es una persona en su estado de vejez. 2, padece una enfermedad. 3, es mujer. 4, puede ser su estado socioeconómico. 5, no hay nadie que le esté acompañando. 6, puede ser la forma de la comunicación entre la profesional de la salud y ella. Si nos percatamos las diferentes capas de vulnerabilidad, vamos a analizar cómo ese poder jerárquico que se tiene tan solo por tener una bata, por estar de pie y la otra persona estando sentada, se genera una condición un tanto asimétrica. Si nos percatamos en los rostros, pues estamos viendo que no hay una conectividad adecuada, y moralmente justificada con la finalidad de crear esta condición empática. Y justo lo que quiero llevar con ustedes con todo esto es que nos percatemos que la bioética va más allá de los principios, porque los principios entran dentro de un proceso, más bien entra dentro de las diferentes características que tiene la bioética. El principialismo, por ejemplo, es una metodología, al igual que la casuística, al igual que el método deliberativo, y nos vamos a encontrar que frente a la bioética nos vamos a encontrar diferentes perspectivas. Vamos a encontrar, sí, una bioética personalista, o una bioética conservadora, una bioética liberal, y eso también va a determinar el tipo de enfoque que nosotros le demos a esa palabra bioética. Y cuando entonces hablamos de bioética, dentro de los procesos de atención a la salud, frente a la atención o la relación que tenemos nosotros con las otras formas de vida, sí o sí tenemos que voltear a ver las condiciones que nos deberían obligar o tendríamos que conocer para sentirnos obligados, que si bien hago una acotación, la bioética no significa que sea una imposición, sino más bien que sea reflexiva y replantear lo que nos han puesto como costumbres. Sino lo que yo quiero colocar en función de lo que estoy mencionando es que hay mínimos, y dentro de estos mínimos, pues habría que obedecer a lo que dice, más bien no, hago otra acotación, no es obedecer, habría que replantearnos lo que establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y su Carta Magna, con todos los derechos que tienen los seres humanos. Habría que analizar
que dentro de esa Carta Magna o dentro de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, tenemos también el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Pero justo ahí es la correlación que estamos haciendo nosotros para conservar ese medio ambiente sano. Y en función de eso, ¿qué es lo que tenemos como leyes, reglamentos? Y esto nos permite a nosotros interaccionar de tal forma, replantearnos si estamos haciendo lo mínimo necesario para poder garantizar eso que dice la Carta Magna. Si alguien de aquí está dentro de los servicios de salud, si alguien de aquí es funcionario o servidor público, justo desde el 2011, en la reforma que se dio en los derechos humanos, quienes nos dedicamos a ser servidores públicos o funcionarios públicos, tenemos la obligatoriedad de proteger, divulgar y salvaguardar los derechos humanos de las personas. Y justo con ello, pues tenemos infinidad de documentos, que aquí los paso muy rápidos, o que uno de ellos, insisto, es la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, el reporte Belmont para cuando hablamos de ética en investigación, la Declaración de Helsinki y la Asociación Médica Mundial sobre los principios éticos en investigaciones médicas en seres humanos, las Declaraciones Universales sobre Bioética, Derechos Humanos y la UNESCO, del 2005, pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud, con seres humanos. Está la Ley General de Salud en materia de investigación en salud y la Ley General de Salud, y justo en la Ley General de Salud, en el 91 y el 98 bis, y es donde aparece que todos los establecimientos de salud deben contar con comités hospitalarios de bioética y comités donde se haga investigación con comités de ética en la investigación. Pero que esto justo permite, que aquí está la guía, que justo esto permite identificar que cuando hablamos de bioética, en el qué es la bioética y para qué, justo es que vamos a encontrar una perspectiva desde bioética clínica, que ahí vamos a encontrar en la deliberación de dilemas o de aspectos dilemáticos dentro de la atención a la salud, temas como es el aborto, la eutanasia, voluntades anticipadas, etcétera. Y habría que, dentro de los comités hospitalarios de bioética, quienes formen parte de ellos, tendrán que conocer más de una de las metodologías con la finalidad de recomendar de manera argumentativa algo que le pueda servir tanto a los profesionales de la salud, a los familiares y bien a las propias personas a quien tienen o adolecen de una enfermedad. Cuando hablamos de bioética y medio ambiente, vamos a encontrar unas ramas de la filosofía dentro de la propia bioética que tiene que ver con la zoética, tiene que ver con la ecoética, y dentro de ello vamos a encontrar este puente de pasar de la condición antropocentrista hacia la condición biocentrista, y la biocentrista desde la ecoética, desde la zoética, es que todos somos seres valiosos y por lo tanto tenemos valores en sí mismos y tendríamos que buscar de tal forma que busquemos un equilibrio donde tanto la vida no humana como la vida humana sean valiosas en sí, pero es una de las formas que vamos a encontrar ahí, y que justo también dentro de la ecoética vamos a encontrar temas de cómo tendríamos que ser responsables los seres humanos dentro del medio ambiente, el cuidado del agua, si bien no es una forma de vida, pero que es necesaria el agua, el aire, para poder garantizar vida en este planeta. La bioética dentro de las políticas públicas, pues bueno, es analizar de qué forma y realizar políticas públicas adecuadas y en función a los contextos que nos permitan a nosotros trascender o divulgar este conocimiento para cuestionar nuestras formas de vida o cómo nos estamos viviendo. Justo aquí en la bioética dentro de la política pública es donde aparece la creación, donde de acuerdo por decreto de la Comisión Nacional de Bioética, es que las 32 entidades federativas del Estado mexicano deben existir comisiones estatales de bioética con la finalidad de ir creando una cultura desde la bioética. Y si nosotros nos adentramos un poco más en uno de los temas casi no tocados, un tanto más visibilizados, por ejemplo, el que se haya reformado la ley en materia de bienestar animal. Si alguien de aquí nos remontamos ahí en los 80s, en los 90s, patear o dejar un perro afuera en estas condiciones climáticas, pareciera que era normal, ¿no? Porque los animales eran para cuidar, o los animales en esta función de trabajo, en su función de como medios para alimento humano, o bien de compañía,
sus funciones eran como muy específicas en ese entonces. Lo que busca a través de la política pública es que, bueno, tenemos que garantizar el adecuado cuidado de esos animales que no son humanos, pero que son seres sintientes, que es algo que apelaba Taylor. Y este pensador que es Engelbart, ¿no? Que hablaban sobre esta condición de que son seres que tienen vida, pero que además son sintientes y que además son pensantes. Entonces, en esta condición, pues lo que busca la bioética a través de la política pública, tener otros medios que nos permitan a nosotros ir garantizando esta condición equilibrada entre los seres vivos, entre los seres humanos y los otros seres vivos con quienes compartimos este planeta. A nivel social, pues vamos a encontrar temas como discriminación, por ejemplo, ahora que estamos en el mes del orgullo con la comunidad LGTBQ+, bueno, también es importante ver que dentro de esas condiciones, en temas de salud, por ejemplo, se vulneran muchos de sus derechos. Temas de pobreza, marginación, problema la bioética en temas ahora con la condición de guerra que se tiene entre Estados Unidos e Irán, también son concepciones que se tienen que atender y observar. Y aquí me falta otra esfera que tiene que ver con la tecnología, ¿no? El desarrollo de la tecnología, que justo lo que se tiene que entrar es con qué finalidad se está haciendo tecnología. Entonces, ¿esto desde dónde lo tenemos que mirar? Desde una bioética plural y desde una bioética un tanto global, tendríamos que partir primero desde que todos aquellos que nos adentremos a la bioética tendría que ser desde una condición laica. Y esto se refiere a que, bueno, ningún credo, porque de lo contrario se corre el riesgo que en lugar de hablar de una bioética, estemos hablando de una bioética un tanto dogmática. Y la bioética en sí misma es quien cuestiona estas costumbres de cómo el humano se ha desarrollado frente a esas diferentes formas de vida. Porque aquí también es importante hacer una acotación. El término de ética es una de las características humanas que nos va a permitir a diferenciar y utilizar la condición del raciocinio, que no es solamente la razón. La racionalidad es de cómo tú vas a emplear el conocimiento frente a esas formas de vida. A eso quiero acotar el término de ética en esta lámina que estoy presentando, y que tiene que ser de una condición laica. Tiene que ser reflexiva, tiene que ser plural, tiene que ser científica. Eso también es súper importante, porque de repente llegamos a confundir que la bioética solamente es un número, o más bien es un mundo de ideas, cuando la bioética en sí misma, a partir de ser una disciplina, esta disciplina lo que busca es hacer ciencia, y las respuestas que encuentra para poder responder a los diferentes fenómenos tiene que basarse sí o sí en la ciencia, no en los sentires de las personas. Tiene que ser incluyente, tiene que ser dialógica, tiene que ser multidisciplinar y tiene que ser deliberativa. Y justo por esa razón es que la bioética es una disciplina donde las diferentes disciplinas y ciencias pueden entrar para hacer este tipo de divulgación. ¿A qué me refiero con esto? Que es necesario que el derecho o la abogacía conozca de bioética, porque es justo quienes, muchos de ellos, interactúan en la política pública. Es necesario que quienes tienen formación en ciencias de la salud conozcan de la bioética desde esta condición para poder analizar un fenómeno desde una perspectiva diferente. Las humanidades, así como las ciencias sociales, es necesario el conocimiento bioético, porque justo esto va a permitir en la condición deliberativa analizar de tal forma que le vaya mejor, no solamente a los seres humanos, sino también a las otras formas de vida. Y justo si vamos a hablar de desarrollo científico, pensemos primero que el desarrollo científico nos tiene que llevar a garantizar este derecho a vivir bien en este estado mexicano, si ponemos un ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, a donde llego en una de las tantas definiciones que existen en bioética, una que a mí me gusta mucho, porque lo que me lleva a pensar esta definición es a cuestionarnos a nosotros mismos, ahora que estamos en esta charla, pues bueno, que la bioética tiene que estudiar de manera sistemática la conducta humana en los ámbitos de las ciencias de la vida y de la salud, analizada a la luz de valores
y principios morales. Y esto justo es lo que si nos ponemos atención un poco y analizamos nuestras conductas a través de nuestros propios valores y de nuestros propios principios, habría que analizar qué sí es bueno para nosotros y qué no es bueno para nosotros. Porque esto nos va a permitir ser responsables del conocimiento que estamos generando, del conocimiento que tenemos, porque bajo esta idea, si nosotros nos vamos en quienes nos formaron en ciencias de la salud, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, donde se utilizaban a los seres humanos o bien mataban a los seres humanos de manera deliberada, bajo su esquema de creencias, bajo su esquema moral, eso estaba éticamente justificado y pareciera que fuera bueno, ¿no? Pero si lo vemos de manera sistemática, a la luz de las ciencias de la vida y a la luz de otro tipo de valores, nos vamos a percatar que eso no fue justo. Ajá. Entonces, si nos percatamos, la bioética va más allá de los micro sistemas en los cuales nos encontramos. A mí me encanta cómo lo desarrolla Jorge Álvarez. Él habla sobre la micro, la meso y la macrobioética. Y dentro de ellos, que también Diego Gracia habla de los éticos de mínimos y la ética de máximos, pero justo lo que yo quiero utilizar a través de esta definición es que nos percatemos de cómo nosotros estamos utilizando el conocimiento. Y justo lo que colocaba con la idea de Michel Foucault, el conocimiento es poder. Y entonces, al percatarnos que nosotros tenemos poder, ¿qué estamos haciendo al respecto con el resto, con quien tenemos que compartir este conocimiento? Y de cómo el otro está apreciando este conocimiento que tú estás generando. Porque otra de las premisas en ética es que no todo lo técnicamente posible es por esa razón éticamente correcto. Y entonces, para ir cerrando y dejar como un poquito más del diálogo con ustedes, voy a terminar con esta diapositiva porque para mí importante es que la bioética se tiene que analizar a través de los contextos de los medios. Si bien dentro de nuestro sistema de salud, por citar un ejemplo, bajo un modelo administrativo, es importante que encontremos un fin y de acuerdo a nuestro sistema, hay una serie de pasos cuya finalidad es buscar calidad y trato digno en las personas, ¿no? Eso que dentro del discurso suena muy bien, pero la verdad es que si alguien ha ido a un sistema de salud y les hacen pensar que se debe entender por calidad o que se debe entender por calidez, por ejemplo, que es otra de las palabras románticas que de repente se utiliza en esto, pues ojalá si aquí en Tlaxcala alguien fuera a un servicio de salud y con este frío que se hace, el trato de calidez te estén dando una frazadita o algo que te lleva a sentir cómodo o estar en un lugar donde no pases frío, ¿no? Y buscar el bienestar de la persona. Pero sabemos que no es así, hay otros contextos al respecto. Pero lo que buscamos es que si el profesional de la salud pueda tener conocimientos de tal forma de que eso que sale en nuestro discurso en forma de palabra realmente se lleva a la aplicación y se lleva a modificar algo que nosotros tenemos. ¿Cómo es una de las propuestas desde esta condición bioética? Pues bueno, primero hacer una valoración. Y valoración tiene que ver con los contextos, tiene que ver con los medios con los que contamos, y esto nos permite a nosotros hacer diagnósticos situacionales o diagnósticos dirigidos. Y en función de esto, poder hacer planificaciones para poder llegar a la calidad y al trato digno, implementar, evaluar, y entonces, por lo tanto, encontrar realmente que esto se esté dando. A la luz de la bioética, el profesional en las áreas de la salud o en las que se encuentre, sí o sí tiene que tener conocimiento en clínica para poder implementar y para poder evaluar. Y en clínica, si es que existen protocolos, si es que existen las normas, si es que existen medicina basada en resultados, y esto dentro de los contextos también es importante definir si eso que nosotros estamos realizando está dentro de los aspectos legales y normativos para los contextos específicos. Y en función de eso, se tiene que analizar los aspectos éticos y bioéticos, y aquí algo que nos puede ayudar mucho, pues bueno, son los principios y valores, que esto los podemos encontrar en nuestros códigos de conducta o en nuestros códigos de ética, que si bien son pautas que nos van a permitir a nosotros que lo que nosotros realicemos estén en un mínimo apego de ello. Ojo con esto, estoy hablando de un proceso de cómo pudiéramos hacer bioética aplicada. Ajá. En función de esto no significa que la persona esté cambiando.
sino que lo que se está buscando con esto es darle herramientas con la finalidad de llegar a la calidad y el trato digno, porque justo lo que vamos a encontrar que en México tiene un mosaico de colores y este mosaico de colores representado en las formas de creencias, condiciones idiosincráticas, tenemos un mosaico de formas de percibir el mundo totalmente diferente. Y entonces, esto que vemos de manera muy lineal y pareciera que es muy sencillo, la realidad es que nos vamos a encontrar con esto. Ajá, esta línea que no es nada lineal, que tiene un par de bordes, pero pues justo es lo que buscamos a través del entrenamiento bioético con las diferentes técnicas que tiene este conocimiento en este proceso de enseñanza-aprendizaje, nos permite a nosotros tener una reflexión estricta, nos permite hacer análisis estricto con la finalidad de crear cambios reales. De lo contrario, solamente se quedará en el plano del discurso. Y en función de esto, para poder llegar esto en bioética aplicada, sí o sí se tiene que pensar primero en la persona. Si la persona primero identifica la estructura de pensamiento, cómo está pensando, cómo está utilizando el conocimiento que tiene, con ello trabaja emociones y sentimientos que tienen que ver con sus valores y la forma en la que da valor a cada una de estos aspectos, seguramente identificará la forma en la que éste se conduce. La conducta en este contexto es la dirección que te va a llevar a crear pensamiento crítico y pensamiento práctico. El pensamiento crítico tiene que ver es qué debo hacer en función del conocimiento que tengo. Ajá. Pero por otro lado, en el pensamiento práctico es cómo debo hacerlo. Y es lo que les mencionaba hace un momento. No todo lo técnicamente posible es por esa razón éticamente correcta. Si ustedes ya conocen a través del conocimiento que tienen qué deben hacer, habría que analizar cómo deberíamos hacerlo. Y cómo deberíamos hacerlo es justo lo que mencionaba en la diapositiva anterior. Hay que aprender a analizar, hay que aprender a hacer diagnósticos situacionales o diferenciados o dirigidos, aproximaciones diagnósticas de algo, si estamos hablando de una condición específica clínica, implementar, evaluar, porque eso es lo que nos va a pedir, nos va a permitir a nosotros valorar o medir actitudes y aptitudes. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de bioética en un contexto más amplio, pues nos vamos a percatar que muchas veces lo que hemos hecho a través del análisis metodológico, que es el principialismo, es confundir entre la ética médica, la ética y la bioética. Y que justo es con lo que quiero cerrar. Cuando hablamos de ética médica, estamos hablando de la deontología, que es el deber del área médica o de quienes estudiamos ciencias de la salud. Pero cuando hablamos de bioética, hablamos más allá del ser humano, sino hablamos del bios en un concepto amplio y global, que justo para que exista esta engrane o esta condición sistémica adecuada, pues quienes tenemos la competencia y la capacidad de utilizar no solo la razón, sino la racionalidad a través de la ética, nos va a permitir sí o sí a tener condiciones gratas de convivencia y pasar de la condición antropocentrista a pensar que solamente el valor intrínseco es el de los seres humanos, a pensar a un pensamiento biocentrista donde todos quienes forman parte de este ciclo de la vida o dentro de las condiciones de vida en este planeta, tenemos y estamos obligados los seres humanos en respetarlas en función de la interacción que tienen para con nosotros. Y bueno, con esto me quiero quedar y quisiera escuchar algunas de sus ideas si es que alguien de aquí tuviera bien algo que decirme. Muchas gracias, doctor Edgar. Creo que seguramente hay algunas dudas. A todos los que nos acompañan, si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor pueden alzar la mano y nosotros les damos acceso al micrófono, o en la esquina derecha van a encontrar un cuadro de varios puntitos. Ahí también pueden escribir sus preguntas. Entonces dejamos acceso para dudas o preguntas a aquellas personas. Mientras se animan, doctor, una pregunta. ¿Cómo podría, o la bioética, o qué deberíamos de hacer nosotros precisamente para toma de decisiones adecuadas, o cualquier persona, ya sea en un nivel jerárquico, institucional, gubernamental,
precisamente para que deba hacer lo correcto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos a través de la bioética lograr que se tomen decisiones adecuadas? Bajo este esquema que nos acabas de presentar, partiendo de esta parte de pensamiento crítico, ¿no? Bueno, dentro de la toma de decisiones, por ejemplo, cuando hablamos dentro de los comités hospitalarios de bioética, que son justo quienes nos ayudan a tomar decisiones y solamente sugieren, la sugerencia tiene que ser argumentada y por lo tanto cada una de las personas tiene que pasar este pequeño filtro. Primero, si yo voy a tomar una decisión que tiene que ver con la vida de otro ser humano, desde el principialismo pueda utilizar, bueno, ¿qué es lo que quiere la persona en sí misma? ¿No? Que pudiéramos estar atendiendo al principio de autonomía. Habría que analizar cuál es el argumento jurídico que respalde a la decisión que está solicitando bajo el principio de autonomía. En función de ello, tercero, ¿cuál es el contexto que define las condiciones de esa persona? Y tres, cuatro, ¿cuáles serían las condiciones en las que la persona que va a tomar la decisión la está pensando? Porque eso es justo en el esquema anterior que colocaba a los dos dibujitos, es que nosotros lo que buscamos es el fin en sí mismo de la persona. No podemos pensar en otra cosa más allá de tus condiciones valorativas. Tenemos que pensar en las condiciones valorativas en sí misma de la persona y que está hablando de la relación médico-paciente, por ejemplo. Ajá. Porque si el contexto lo tomamos hacia condiciones, por ejemplo, cuando estábamos en COVID-19 y que teníamos que hablar sobre a quién le damos un respirador. Sí, a la persona que tiene 70 años con infinidad de comorbilidades o a una persona adolescente, pero sabemos que es asesino, ha violado a muchas personas y el contexto son diferentes. Justo lo que busca la bioética es, nosotros sabemos qué hacer de entrada, pero habría que analizar el contexto, habría que analizar las narrativas, habría que buscar el apoyo de otras formas de conocimiento para poder llegar a una toma de decisión que no sea lineal, sino argumentativa en función de la pluralidad. Y eso lo hace el método deliberativo. Muchas gracias, doctor. El Jorge Ángel alzó la mano. Por favor, Rubén, ¿le puedes dar acceso? Buena tarde, Jorge Domínguez, servidor. ¿Me escuchan? Sí, sí, Jorge. Bien, psicólogo, buenas tardes. Mire, tengo a ver cómo lo puedo plantear. Me parece a mí que una de las principales víctimas de políticas de salud insalubre y que se refleja en usted lo mencionó como el burnout, son principalmente quienes pertenecemos al sector salud. Ese sistema de salud que está tan criticado, que está ineficiente y nosotros cada día llevamos cargas de trabajo pesadas, emocionales, y estamos en un círculo vicioso. Aquí, atendiendo a este pensamiento crítico y pensamiento práctico, ¿qué debiéramos hacer y cómo debiéramos encontrar o contribuir a aliviar un poco este desgaste al que estamos siendo sometidos y que evidentemente va a repercutir en la calidad del servicio que se presta? No sé si hay alguna salida o alguna propuesta que pudiera pues ser un tanto práctica, ¿no? Sin generar una revolución social. Gracias. De hecho, justo, muchas gracias por la apreciación. Pues justo eso es lo que busca la bioética. La bioética no busca hacer una revolución en el sentido destructivo o amenazador, no, sino lo que busca justo es hacer una revolución del conocimiento y que nos percatemos que no lo que se está colocando como algo nuevo o como algo mejor, no significa en sí que lo sea. Y si hablamos de nuevos modelos de atención médica, habría que analizar primero qué ha pasado con los anteriores. Y si analizamos en retrospectiva,
que en una línea crítica, ¿cuáles han sido las causas que han generado que no funcionara? Seguramente eso nos permitiría adecuar a que los nuevos modelos sean un tanto más efectivos y más eficientes. Porque si bien sabemos que ningún sistema de salud podrá dar cobertura total a las necesidades totales que tiene la sociedad, pero sí las puede mitigar a través de la prevención. Y justo ahí hago un primer señalamiento o colocar una parte muy puntual. Quienes nos estamos formando en ciencias de la salud o quienes nos dedicamos a la formación de recurso humano en ciencias de la salud, ¿cómo estamos educando a las nuevas generaciones? Seguimos atendiendo, seguimos educando a través de modelos asistencialistas, más no preventivos. Estamos enseñando bioética sin bioética. Estamos enseñando solamente ética médica. Ajá. Entonces, me parece que una premisa, que es la pregunta del millón, yo creo que mi apreciación es de que tendríamos que analizar qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos realizado y qué efectos ha tenido eso que se ha realizado en nuestro país como modelo de salud. Y en función de eso, tomar lo que sí ha servido y poder adaptarlo según los contextos en el que nos encontramos. Uno de los grandes aprendizajes que he tenido en los últimos 2 años, con la llegada, por ejemplo, de IMSS Bienestar aquí en el estado de Tlaxcala, que a lo mejor también ustedes lo tendrán, es que muchos quienes trabajaban en el otro régimen, en otro sistema, muchos he caído en el diálogo que he tenido con estas personas desde, bueno, es que es lo mismo, solamente con un nombre diferente. Y ese es el peor error, porque no estamos adentrándonos a identificar que es un modelo que tiene y que abraza otras aristas, pero que si no cambias el modelo y de conocimiento desde donde lo estás aplicando, se corre el riesgo de que otra vez se repite el mismo patrón. Y eso es justo lo que lleva la bioética dentro de la política pública. A ver, hay que hacer un análisis realmente de lo que está sucediendo y por eso la bioética tiene que estar sí o sí dentro de la política pública. Sería como muy extenso poder contestarla, pero si hubiera alguna otra oportunidad, seguramente pudiéramos hacer un ejercicio práctico de cómo se analiza una política pública, de cómo se analiza frente a un caso la toma de decisiones, de cómo se analiza la toma de decisiones en temas de, por ejemplo, de bienestar animal, por ejemplo, ¿no? O de cambio climático. Porque nos vamos a percatar que cada una de la toma de decisiones, según el contexto, es la forma en la que tenemos que adecuar el conocimiento que tiene la bioética para poder tomar decisiones. No sé si me intenté responder un poco a lo que preguntó. Doctor, también la doctora Josafat Zárate tenían levantada la mano. Doctora, no sé si gusta participar. Rubén, ¿podrás darle acceso? Hola, ¿alguien más que desea hacer una pregunta? Creo que no, pero yo sé que si bien la bioética sirve para crear la reflexión profunda, que espero que así sea, estén los asistentes, si no es así, pues también lleva la bioética a veces a crear el sueño profundo, que era lo que decía al inicio, que después de pandemia, pues no todos llegamos a ese sueño profundo, pero bueno, lo que yo quería transmitir el día de hoy, bueno, era justo que viéramos a la bioética desde otra perspectiva y de lo que se puede utilizar de tal forma que termine siendo una herramienta, un acercamiento, una proximidad a cómo se puede utilizar a la bioética en diferentes procesos administrativos, de calidad, etcétera, porque de repente sí me he percatado que la bioética de repente la tomamos como un conjunto de ideas y de conocimiento, pero que a la hora de la práctica se nos dificulta cómo aplicarla, ¿no? Porque sí o sí la bioética debe ser, insisto, nos debe obligar a cuestionarnos, nos debe obligar a crear revoluciones de conocimiento con la finalidad
de hacer cambios que nos ayuden a mejorar algo. Si no salimos del esquema de cómo pensamos o de cómo estamos utilizando el conocimiento, creo que ahí es donde pierde sentido la bioética. Doctor, para cerrar, creo que nadie más está participando. ¿Consideras que hay una crisis de pensamiento en la actualidad o de, sobre todo, esta parte de pensamiento crítico? No, yo parto de la idea de que justo estamos en una revolución del conocimiento y que es por esa razón que aparece como mediadora el conocimiento bioético, con la finalidad de que se siga generando conocimiento, de que haya revolución, pero justo que vayamos construyendo este pensamiento crítico de cómo y cómo debes hacer o utilizar ese conocimiento en función de qué. Yo creo que a través de lo que tenemos hoy, como son estas herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial, me parece que es una gran oportunidad y una gran ventana a crear más conocimiento, pero justo me parece que es donde tendríamos que también tener cuidado de cómo lo utilizamos, porque las tecnologías pues han revolucionado todo, ¿no? Ahora es más sencillo podernos enterar de qué es lo que está pasando, cómo es que se están dando las cosas a nivel mundial, y yo creo que esa revolución de conocimiento es lo que ha llevado también a que otras disciplinas cuestionen sobre lo que está pasando, ¿no? Gracias, doctor. Doctora Josafat, adelante. Rubén. Rubén, ¿le das acceso a la doctora Josafat? Ya está abierto el micro. Adelante, doctora. Bueno, ¿ya me escuchan? Ya, doctora. Sí. Ya. Muchas gracias. Buenas noches. Prácticamente la pregunta que iba a plantear se dio toda la explicación o buena parte de la explicación en la segunda pregunta que le hicieron, doctor Edgar. Comparto totalmente ese planteamiento porque quienes, como usted ha dicho, perdón, de manera reiterativa, quienes estamos en el ámbito del ejercicio profesional médico, sabemos que esta conjunción de, llamémosle, obligaciones, si el término invita a que todo el personal médico, y lo voy a enfatizar como médico, porque debemos o debiéramos ser justamente quienes marquemos la línea, quienes dirijamos este comportamiento que se requiere ante la población, no solamente ante los pacientes que nos llegan a buscar, sino en general ante la población cuando vamos a las campañas de vacunación o a la campaña que se esté llevando a cabo. El ejercicio de la bioética, aún estamos todavía con toda la disculpa que se requiera, la dejo en manos de todos. Creo que no todos estamos convencidos de que nuestro ejercicio profesional tiene que estar desde el punto de vista bioético, como usted lo acaba de referir, ¿sí? Ese es el trabajo que tenemos, ese es el compromiso, no solo en la consulta efectivamente, sino que también en todo el comportamiento y específicamente, quiero puntualizar en esto, en los programas de asistencia de primer nivel de atención, en los programas preventivos, en donde a veces mostramos cierta indiferencia a lo que vemos en respuesta de la población.
excelente presentación, doctor Edgar. Mi reconocimiento, ¿sí?, ante su presentación, un tema que pocas veces he tenido la fortuna de escucharla tan excelentemente presentada. Me gusta la ética y la bioética, son parte de mi vida profesional. La impartí como docente, pero además busco hacerla como realmente debe ser. Muchas gracias por la palabra. Felicidades, por supuesto, que a nuestra Sociedad Oaxaqueña de Salud Pública por esta gran oportunidad que nos da para el acercamiento con usted, doctor Edgar. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, doctora. Justo la idea que me parece el poder intercambiar ideas gracias a la apertura del capítulo Oaxaca en bioética es que nos percatemos que hay una diversidad de conocimiento y posturas en temas de bioética pues en nuestro país, y justo lo que buscamos es sumar con la finalidad de que se haga bioética real en nuestro país, que si bien lo analizamos a nivel mundial, es uno de los países que tiene consolidadas las estructuras en materia de bioética, desde tener una Comisión Nacional de Bioética y de que se estén formando las comisiones estatales de bioética y que se estén dando estos espacios para divulgar las diferentes posturas que se tienen en esta materia. Pero insisto, justo es una de las grandes tareas que tiene la bioética, es hacer divulgación y hacer cultura, ¿no? Muy cierto. Pues muchas gracias a ambos, doctores. Les comento, ya está en la plataforma para que ustedes puedan hacer su registro y reciban su constancia al término de la sesión. Doctor, creo que ya no hay más preguntas. Agradecerles a todos su participación y doctor, muchísimas gracias, infinitas gracias por su presentación. Para nosotros es un placer como capítulo Oaxaca de la Academia Nacional Mexicana de Bioética su participación, y a todos los que estuvieron les agradecemos que como mes con mes también hagan difusión de lo que nosotros estamos, de cada una de los webinars que tenemos mes con mes. Les agradecemos que nos ayuden a difundir ello con el objetivo que tiene la bioética de promover más la bioética a nivel nacional y sobre todo en nuestro estado. Pues muchas gracias a todos y que pasen una muy buena tarde. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Y ya les estaré pasando todo lo que hagamos aquí en la comisión. Hacemos actividades de manera, todos los últimos viernes de cada mes tenemos un conversatorio virtual con tópicos específicos en bioética y se los vamos a compartir por si alguien está interesado, pues podamos estar compartiendo estas. Le agradecemos que nos los comparta, doctor, y a través de nuestras páginas de aquí del capítulo Oaxaca de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, nosotros compartirlo con todas las personas que están con nosotros de seguidores y también al público en general, ¿no? Que de eso se trata precisamente y que buscamos compartir todo lo que se esté dando en bioética. Y les hago llegar mi presentación por si alguien la requiere, con gusto la pueden utilizar. Muchas gracias. Este es para que puedan hacer su registro, lo pueden hacer a través de tomarle una captura de pantalla y ya poder hacer su registro y puedan recibir su respectiva constancia, y nos vemos el siguiente mes.